Muy buenas, ¿cómo lo llevas? Seguro que ya vas por el buen camino. Mirad, lo que vamos a ver a continuación es el tema de las señales de tráfico específicas o las más importantes para los permisos profesionales. Todas ellas te las aprenderías cuando cuando sacaste el permiso de conducir de coche, pero no está de más que las recordemos y sobre todo demos importancia a las más importantes a partir de ahora para ti. Mira, las dos primeras que nos encontramos son una bajada o una subida con fuerte pendiente. Debéis de diferenciar, la primera es bajada con fuerte pendiente, la segunda es subida con fuerte pendiente y además nos indica el desnivel en números, el desnivel de ese tramo. Después tenemos la siguiente, esta que tenéis en pantalla, es la entrada prohibida a vehículos de motor, es decir, no pueden pasar por esa señal, no pueden acceder a esa vía todos los vehículos de motor, todos. Mirad la siguiente se parece mucho, pero en este caso no aparece en la parte de abajo una motocicleta. Bueno, pues esta señal nos indica que está prohibida a vehículos de motor, excepto motocicletas de dos ruedas sin sidecar. Es decir, esta señal permite el acceso a motocicletas de dos ruedas sin sidecar. Eso es importante. Si estaba en la parte de abajo de la señal el icono de la moto, no puede acceder, pero si solo aparece la del turismo, en ese caso las motocicletas de dos ruedas sin sidecar sí que pueden acceder. Pasamos a la siguiente. Esta siguiente, que veis que es con un camión, nos dice que es entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías, cualquier vehículo de transporte de mercancías, es decir, camiones, furgones, etc., independientemente de su masa máxima autorizada, es decir, todos los vehículos destinados al transporte de mercancías no pueden acceder si se encuentran con esa señal. Vamos a pasar ahora a dos que normalmente al principio soléis confundir. Fijaros que os las pongo las dos en pantalla. La primera es muy parecida a la anterior, pero con una señalización de toneladas en el interior del camión. Bueno, pues esta primera quiere decir entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías, igual que la anterior, con mayor masa máxima autorizada que la indicada. ¿De acuerdo? Un vehículo cuya masa máxima autorizada supere a la indicada en la señal no puede acceder, aunque circulen vacíos. Es decir, si en mi permiso, si en mi tarjeta ITV pone que la masa máxima autorizada de ese vehículo son 6.000 kilos, aunque yo en ese momento vaya vacío y solo pese 3.000, no puedo acceder por esa señal. En cambio, la siguiente que tenéis, que es esta otra, nos indica limitación de masa. ¿Qué quiere decir? Que está prohibido el paso de los vehículos en carga, cuya masa en carga supere la indicada en la señal. ¿Qué quiere decir eso? Que si en ese momento el vehículo pesa menos porque va vacío, ante esta señal sí que podemos atravesarla. Por ejemplo, el ejemplo que os decía antes, un vehículo de masa máxima autorizada 6 toneladas, pero que circula vacío y en ese momento pesa 3.000 kilos, en esta señal sí que podría atravesarla. Para que diferenciéis un poco, que sepáis que habitualmente la primera la encontramos en zonas donde no se permite el acceso a vehículos voluminosos, por la razón que sea, normalmente ocurre en ciudades, y en cambio la otra, la de la masa en carga, se coloca en sitios donde el pavimento no puede superar o no puede soportar ese peso. Por lo tanto, si yo en ese momento voy con menos carga y no sobrepaso esa masa en carga, sí que podría atravesarla. Diferenciar bien estas dos, que normalmente repito que a veces os dan problemas. Vamos a por la siguiente. La siguiente es esta que tenéis en pantalla y es limitación de masa por eje. ¿Qué quiere decir? Que está prohibido el paso a los vehículos cuya masa por eje supere la indicada en esa señal. Si la masa por eje supera esa indicación, esa cifra, no podremos acceder. La siguiente, y esta ya es más específica de vehículos de mercancías, limitación de longitud. Fijaros, nos dice prohibido el paso a vehículos o conjuntos de vehículos cuya longitud supere la indicada en la señal, incluyendo la carga. Es decir, si yo en ese momento la longitud de mi vehículo, incluida la carga, supera la longitud que aparece en la señal, no podré pasar por esa señal. Nos encontramos unas muy parecidas que son para anchura y para altura. Esta primera que tenéis es limitación de anchura. Está prohibido el paso a vehículos cuya anchura supere la indicada, incluyendo la carga, ¿vale? Hemos visto primero la de longitud, ahora la de anchura y ahora vamos a ver la última, que es la de altura, que es lo mismo. Si veis, tiene las señales arriba y abajo y lo que nos dice es prohibido el paso a los vehículos cuya altura
incluida la carga, recordarlo siempre, supere a la indicada. Recordad que hay tres señales, una de longitud, otra de anchura y otra de altura. Vamos a pasar a una que es muy curiosa y además que sepáis que es muy difícil de ver en nuestras carreteras. Mirad, esta señal que tenéis aquí es la entrada prohibida a vehículos de motor con remolque. Vehículos de motor con remolque, pero que no sea un semirremolque o un remolque de un solo eje. Curioso, ¿verdad? Repito, entrada prohibida a vehículos de motor que lleven remolque, pero que no sea un semirremolque o un remolque de un solo eje. En esos casos sí que podría atravesar. Si voy con un semirremolque o con un remolque de un solo eje, sí que podría atravesar. Y la cifra que aparece en el remolque indica la masa máxima autorizada del remolque a partir de la que está prohibida la entrada. ¿Por qué es muy difícil que os encontréis esta señal? Porque la verdad es que es muy difícil que nos encontremos una situación que no pueda entrar un remolque de dos ejes pequeño, podríamos decir, pero en cambio que sí que pueda entrar un tráiler, un vehículo articulado, porque al llevar un semirremolque, no es un remolque, ese sí que podría atravesarla. Por lo tanto, es una señal que os la tenéis que aprender, pero repito que es muy raro que os la encontréis en la vida real. Después tenemos una muy importante que debemos recordar siempre y de vez en cuando nos la ponen para recordarnos, que es la de la separación mínima, la distancia de seguridad. Acordaros que la distancia de seguridad es una de las causas de mayor accidentes de tráfico. Bueno, pues si nos aparece sin indicaciones, quiere decir que nos recuerda que debemos de guardar la distancia de seguridad que nos tenemos que aprender. En cambio, si nos pone una cifra, como en este caso, entonces esa es la separación mínima que durante ese tramo tendremos que mantener. Recordar que esta separación mínima no había que guardarla si íbamos a adelantar. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros vayamos a adelantar nos interesa pegarnos al vehículo de adelante, siempre que sea una vía de doble sentido, para estar el menor tiempo posible en el carril contrario. Vamos a por otras dos que son de camiones. Mirad, la primera señal nos indica prohibido adelantar los camiones con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilos a otros vehículos a motor, salvo que sean motocicletas de dos ruedas, es decir, en ese caso sí que las podríamos adelantar, pero siempre y cuando no invadamos el sentido contrario, lo cual es prácticamente imposible. Pero en la definición de esta señal os la tenéis que aprender así. Repito, prohibido adelantar a los camiones con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilos a otros vehículos a motor, salvo a motocicletas de dos ruedas y sin invadir el sentido contrario. Eso es muy importante, nunca invadiendo el sentido contrario. Y después nos encontramos la de fin de esta prohibición, fin de prohibición de adelantamiento de camiones. Yo creo que esta de fin de prohibición la conocéis todos y es más fácil de aprender. Vamos ahora a las de fondo azul. Las de fondo azul son para calzadas obligatorias. Mirad, esta primera que os encontráis es calzada obligatoria para automóviles, excepto motocicletas sin sidecar. Era similar a uno que vimos antes de prohibición y recordar que si solo iba el vehículo del turismo estaba permitido, en el caso de la prohibición estaba permitido el paso para motocicletas sin sidecar. En este caso es una calzada obligatoria para automóviles, salvo, excepto, que seas una motocicleta sin sidecar, entonces no tienes por qué utilizar esa calzada. Después tenemos una también con fondo azul, pero con el dibujo de un camión. Bueno, pues es una calzada obligatoria para camiones, furgones y furgonetas, es decir, obligatoriamente para cualquier vehículo que transporte mercancías, independientemente de la masa que esté transportando. Pasamos a la siguiente, y la siguiente es muy genérica, yo creo que también la conocéis todos, es fin de prohibiciones. Si os dais cuenta, no nos pone ningún dibujo, son unas bandas grises, y lo que nos dice es fin de todas aquellas prohibiciones que tuviera anteriormente. Pasamos a un par de señales que son más específicas de camiones y autobuses. Mirad, esta primera que os encontráis nos indica una zona de frenado de emergencia. ¿Para qué sirve una zona de frenado de emergencia? Bueno, pues para si te quedas sin frenos, por suerte cada vez menos habitual por la evolución de la tecnología en los frenos de los vehículos, pero en el caso de que tengas un problema en los frenos, en ese punto será en el que tengas que aprovechar porque hay una zona de frenado de emergencia. Después esta otra nos la podemos encontrar habitualmente en los túneles porque lo que nos indica es que dentro de ese túnel tenemos un apartadero, es decir, una zona donde nos podremos apartar para casos de emergencia. Vamos a por otras dos que nos vamos a encontrar en los peajes. Mirad, estas dos parecen iguales, pero hay una pequeña diferencia y es su forma. La hay circular y la hay cuadrada.
Bueno, pues la diferencia es, la que es circular es vía exclusiva de telepeaje. Es decir, si yo no llevo un dispositivo de telepeaje, no puedo entrar por esa señal. En cambio, si es de forma cuadrada, es una vía opcional de telepeaje. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo ir con dispositivo de telepeaje o no, que de cualquiera de las formas voy a poder pagar. Pero si es redonda, no puedo acceder si no tengo ese dispositivo de telepeaje. Redonda, exclusiva, cuadrada, opcional. Vamos a por otras señales. Mirad, estas que tenemos sí que nos la deberíamos de saber, pero es verdad que muchas veces ha pasado unos cuantos años y ya se nos ha olvidado alguna peculiaridad de cada una de ellas. Mirad, esta primera que nos encontramos nos indica parada y estacionamiento prohibido. Las dos cosas están prohibidas, la parada y el estacionamiento, cuando lleve dos señales rojas, dos aspas o el aspa roja que atraviesa la señal. En cambio, si solo lleva una línea roja, está prohibido el estacionamiento, pero está permitida, eso es, la parada. Repito, si lleva dos líneas, estacionamiento y parada prohibido. Si lleva una sola línea, será estacionamiento prohibido. Vamos a por otras dos, que es también raro, no es habitual verlas. Vais a ver unas señales que no es muy cotidiano verlas. Y si os dais cuenta, lo que es estacionamiento prohibido, pero con una pequeña peculiaridad. Una lleva un 1 en números romanos y otra lleva un 2. Pues si lleva un 1 en números romanos, lo que quiere decir es que está el estacionamiento prohibido los días impares. Los días 1, 3, 5, 7, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cambio, si lleva los dos palitos, es decir, 2 en números romanos, entonces quiere decir que el estacionamiento está prohibido solo los días pares. 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, etcétera. Recordadlo, con un 1 prohibido estacionamiento en días impares, con un 2 estacionamiento prohibido en días pares. Y estas dos que tenemos a continuación también son muy peculiares. En vez de llevar un 1 o un 2 en números romanos, lo que llevan es un 1-15 o un 16/31 dentro de esa señal. ¿Qué quiere decir eso? También es estacionamiento prohibido, pero atención, si vemos la del 1 al 15, está el estacionamiento prohibido la primera quincena del mes. Y atención, ¿qué es la primera quincena o cuándo empieza la primera quincena? Desde las 9 horas del día 1 hasta las 9 horas del día 16. ¿De acuerdo? Aunque ponga 1-15, es desde las 9 horas del día 1 a las 9 horas del día 16. En cambio, esta otra que nos pone 16-31 nos indica estacionamiento prohibido la segunda quincena. ¿Cuál es la segunda quincena? Desde las 9 horas del día 16 hasta las 9 horas del día 1 del siguiente mes. Recordadlo, siempre las 9 horas. Recordar la de 1-15 desde las 9 horas del día 1 hasta las 9 horas del día 16. La de 16-31 desde las 9 horas del día 16 hasta las 9 horas del día 1. En esos casos estaría prohibido el estacionamiento. Y vamos a ver por último una señal que nos encontramos en los puertos de montaña. Es una señal bastante peculiar porque tiene muchas posibilidades. Fijaros que tiene, primero nos pone el nombre del puerto que vamos a atravesar, en este caso el puerto de Pajares, y lo que veis es que lleva 3 paneles. Bueno, pues vamos a ir viendo panel por panel, el 1, el 2 y el 3. Vamos a empezar con el panel 1, el panel de arriba. Dice que irá en blanco con la inscripción en abierto, esa es una posibilidad. Otra, eso quiere decir que podemos atravesar ese puerto. Otra posibilidad es que vaya en verde. Cuidado con esto, que normalmente cuando vemos verde es que se puede pasar. Bueno, pues cuidado, que cuando hablamos de los puertos, verde quiere decir transitable, pero prohibido adelantar los camiones de masa máxima autorizada superior a 3.500 kilos. Es decir, puede entrar, puede atravesar ese puerto todo el mundo, pero los camiones con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilos no pueden adelantar, lo tienen prohibido. Vamos a pasar al otro color, que sería el amarillo. El amarillo nos dice que es transitable, pero prohibido circular los camiones con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilos y tampoco pueden circular los vehículos articulados. Repito, transitable para el resto, pero los camiones de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada y los vehículos articulados tienen prohibida su entrada. Y atención, los turismos y los autobuses podrán ir a una velocidad máxima de 60 km por hora. En el color amarillo, solo los turismos y los autobuses podrán ir a un máximo de 60 km por hora. Pasamos a otro color, se va complicando este puerto, Pasamos al color rojo. El color rojo nos dice que es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos especiales, ya sabéis que hay unos neumáticos que son como las cadenas,
pero la velocidad máxima será solo de 30 km por hora. Repito, obligatorio utilizar cadenas o neumáticos especiales y velocidad máxima de 30 km por hora. Y prohibido circular camiones, autobuses y vehículos articulados. ¿De acuerdo? Repito, color rojo, prohibido camiones, autobuses y vehículos articulados. El resto de vehículos pueden atravesar ese puerto, pero llevando cadenas o neumáticos especiales y a una velocidad máxima de 30 km por hora. Y por último, el último color sería el negro. El negro, y además aparece en la inscripción cerrado. Bueno, pues como la propia inscripción nos dice que es intransitable, está cerrado para cualquier tipo de vehículos. ¿De acuerdo? Recordad muy bien todos esos colores. Vamos al segundo panel, el panel del medio. El panel del medio nos podrá aparecer varias indicaciones en función de lo que haya puesto en el panel 1. Mirad, nos pondrá prohibido adelantar camiones si el 1 va en verde, que era lo que nos decía el color verde, que recordad que os dije que se podía pasar, pero cuidado, que no podían adelantar los camiones de más de 3.500 kilos. Pues en el panel 2 nos aparece esa señal. Después, nos pondrá prohibido circular camiones y máximo 60 km por hora si el panel 1 va en amarillo. ¿De acuerdo? Recordad lo que nos indicaba el color amarillo y así sabemos lo que va en el panel 2. Y nos indicará señal de prohibido de camiones de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada y obligatorio el uso de cadenas si el 1 iba en rojo, porque recordar que si iba en rojo nos indicaba que estaba prohibido para camiones, también para autobuses, también para vehículos articulados, y que el resto de vehículos tenían que circular a un máximo de 30 km por hora y llevando cadenas o neumáticos especiales. ¿De acuerdo? Y por último, el panel 3, que es más sencillito. El panel 3 lo que nos indica es, va la inscripción del lugar a partir del cual se aplican las indicaciones del panel 1 y del panel 2. ¿Por qué? Porque muchas veces esta señal nos la vamos a encontrar al inicio del puerto y a lo mejor lo que nos indica es que hasta ese lugar no es obligatorio todo lo que hemos visto, sino que estas indicaciones arrancan o se inician en el punto que nos dice. En este caso, estáis viendo, es una de las más conocidas, una de las señales más conocidas, es el puerto de Pajares y nos dice que esa señalización, en este caso la señal de cerrado, no se puede atravesar ese puerto, pero desde Busdom, una localidad que hay en ese puerto. ¿De acuerdo? Más cosas. Os he hablado de los neumáticos especiales, que había en casos, en el caso de que fuera de color rojo el panel 1, teníamos que llevar o cadenas o neumáticos especiales. Bueno, pues que sepamos que es un neumático especial. Mirad, actualmente existen neumáticos que dan las mismas prestaciones o incluso mejores, ya os lo adelanto, probarlos alguna vez porque son espectaculares, que nos permite circular con ese vehículo sin necesidad de ponerle cadenas. Lo bueno que tiene no poner cadenas son dos cosas. Por un lado, poner las cadenas no es algo fácil, además con el frío, con las manos húmedas, etcétera, no es nada fácil y por lo tanto evitas una posibilidad de accidente en el momento que las estás poniendo. Y por lo tanto os aconsejo que si podéis utilizar un neumático especial con homologación de nieve, de cadenas, pues es espectacular. Primero que sepáis que lo que nos indica que un neumático es especial y por lo tanto no es necesario el uso de cadenas es este simbolito que tenéis aquí. Se llama 3PMSF. Repito, 3PMSF. Es una montañita con 3 picos, por eso el 3P, para que nos indique que ese neumático está homologado para condiciones de invierno. ¿Vale? Que sepáis además que estos neumáticos son espectaculares cuando la temperatura ambiente está por debajo de +7 grados centígrados. Y de hecho que sepáis que además ya hay algunas marcas que han sacado neumáticos para toda la temporada, para todo el año y homologadas para invierno, que son espectaculares. Y que sepáis que las palabras o la inscripción M+S lo que nos indica es barro y nieve extrema, barro o nieve extrema. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de neumáticos que llevan el icono 3PMSF también llevan la inscripción M+S, pero cuidado porque hay neumáticos que llevan la M+S para barro y nieve extrema, pero no están homologados para no llevar cadenas. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí este tema. Veis que tiene mucha chicha este tema de señales, así que ya sabes, si es necesario vuelve a revisarlo y si no, consulta a tu profesor. Nos vemos en otro vídeo.